Tiene la palabra la diputada Cecilia Moró. Gracias, señor presidente. Estamos celebrando el 100º aniversario de la llegada de don Hipólito Yrigoyen a la presidencia de la Nación. Sin lugar a dudas, este hecho tuvo una enorme trascendencia para la democracia y para la historia de la Argentina. La asunción de Yrigoyen significó un punto de quiebre en la historia. Fue el pueblo constituido en soberano el que llegó al poder en 1916. Y ese ascenso popular no fue fortuito. Como muchas veces en nuestra historia, los derechos sociales, los derechos ciudadanos, se consiguieron luego de años de luchas inclaudicables. En esos años de acción revolucionaria y abstencionismos enmarcados en procesos eleccionarios plagados de ilegalidades, donde las prácticas corruptas del antiguo régimen impedían las libertades democráticas, don Hipólito Yrigoyen solía repetir una conocida frase que hoy en día cobra más vigencia que nunca: que se pierdan 100 gobiernos, pero que se salven los principios. Su figura, como la de tantos otros, se agigantan con el paso del tiempo, ya que enfrentó el desafío de generar un nuevo paradigma cívico que transformara estructuralmente las bases políticas, institucionales y sociales de un Estado que había sido moldeado solamente para sectores minoritarios. La ley Sáenz Peña fue la herramienta fiel a sus principios que permitió que las urnas se expresen sin condicionamientos aquel 2 de abril de 1916. Acabando definitivamente con el fraude permanentemente impuesto por las oligarquías que hasta ese momento estaban perpetuadas en el poder. Ese 12 de octubre se congregó en las calles aledañas a este Congreso y a la Plaza de Mayo la muchedumbre más grande de la que se tuviera memoria hasta entonces. Fue sin duda el primer gran triunfo de la democracia moderna. Don Hipólito supo entonces que el desafío pasaba por el continuo y fortalecimiento del Estado de Derecho y su construcción participativa, para lograr que el privilegio de unos pocos no volviese a imponerse frente a la igualdad de la ciudadanía. La democracia debía convertirse en el mejor medio para alcanzar el bienestar colectivo. Durante sus mandatos presidenciales constitucionales, se llevaron adelante políticas de un fuerte sentido de reparación social que resultaron pilares fundamentales para la construcción de una sociedad más justa, más democrática y más igualitaria. Trascendieron su propia época y fueron reivindicados por los gobiernos populares que en el tiempo los sucedieron. Podemos hablar de la ley de alquileres, de la jubilación de empleados ferroviarios, de personal de empresas particulares, del fomento a la investigación mediante la creación de los institutos de nutrición, del petróleo y del cáncer, la neutralidad en la Primera Guerra Mundial, sin claudicar ante las presiones externas, entendiendo realmente lo que significaba el concepto de soberanía nacional frente a los intereses de naciones poderosas, a partir de un principio fundamental que es el de autodeterminación de los pueblos. Las intervenciones estatales en los conflictos entre los obreros y las patronales, resolviendo siempre, por supuesto, a favor de los sectores más vulnerables, fueron realidad por primera vez en nuestro país. Yrigoyen también entendió que la educación era uno de los pilares básicos del crecimiento en la Argentina y por eso creó más de 3.000 escuelas a lo largo y a lo ancho del territorio, descendiendo los niveles de analfabetización del 20 al 4%. Impulsó también la reforma universitaria, que permitió que se promoviera de una vez por todas ese sueño de la movilidad social ascendente, de la cual todos somos hijos, nietos, y podemos haber crecido como crecimos con las condiciones de igualdad, pese a lo que nos falta. La autonomía universitaria, el cogobierno,
el acceso irrestricto a la universidad, la libertad de cátedra, la gratuidad de la enseñanza pública a nivel superior, fueron cambios que pusieron a nuestro país en los más avanzados del mundo en materia educativa. Aún hoy, muchos países que al lado nuestro se dicen desarrollados están discutiendo estos temas. Los que nos formamos en la tradición irigoyenista estamos profundamente orgullosos porque la verdad fue también un firme defensor del suelo y del subsuelo. Fundó yacimientos petrolíferos fiscales con la destacada labor del general Mosconi y propugnó por la nacionalización del petróleo. La política petrolera también fue una política de Estado, pensada para asegurar la soberanía hidrocarburífera de la nación. Fue la visión de futuro, sin duda, de un estadista. Lamentablemente, los vaivenes de la política argentina y de la coyuntura hicieron que durante muchos años los argentinos perdamos ese valor que tenemos, que es YPF, sin entender la importancia de su centralidad como política de Estado para nuestro desarrollo. Estos hitos, señor presidente, pudieron ser alcanzados en el marco de una construcción democrática que no estuvo exenta de muchas dificultades. La transformación de una Argentina injusta y desigual, degradada en sus concepciones morales y en su estructura institucional por el régimen conservador, sumado también al escaso apoyo de algunas provincias y muchas veces del Congreso y de una prensa que vapuleó muchas veces injustamente y de manera constante su figura, fueron elementos que tuvo que lidiar hasta el último día. Pero Irigoyen no puso excusas, no se victimizó, no estaba cansado. Llegó junto al pueblo para cambiar el régimen falaz y descreído por un orden de cosas enteramente nuevo y lo consiguió. Por eso se convirtió, señor presidente, en el referente, en el primer referente de la causa de los desposeídos. La lucha de Irigoyen, su legado, aún continúa teniendo incidencia en nuestro horizonte político. Este bloque lo reivindica todos los días. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora diputada.